Al final del cuento tocaremos puerto. Pasará este invierno, callará el silencio. Donde puedo estar sueño sin soñar, solo queda mirar. Viajo lejos y estoy en el mismo rincón, muy lejos de vos. Naveguemos en el tiempo, naufraguemos un momento sin saber qué lugar será el que vendrá. Olá, boa tarde a todos. Não sei se estão a ouvir bem. Estoy en el mismo. Donde puedo estar sueño sin soñar, solo queda mirar. Viajo lejos y estoy en el mismo rincón, muy lejos de vos. Me dejo flotar en mi soledad, nada puedo encontrar. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Mirando un monitor, queriendo ser yo. Naveguemos en el tiempo, naufraguemos un momento sin saber qué lugar será el que vendrá. Brújulas perdidas en un mar adentro, hundirán los miedos, quedarán muy lejos. Al final del cuento tocaremos puerto. Pasará este invierno, callará el silencio. Donde puedo estar sueño sin soñar, solo queda mirar. Viajo lejos y estoy en el mismo rincón, muy lejos de vos. Naveguemos en el tiempo, naufraguemos un momento sin saber qué lugar será el que vendrá. Bueno, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están en esta sala, en este encuentro. Hoy damos comienzo así, de esta manera, con este sueño que venimos desarrollando ya hace unos cuantos años con los compañeros de Portugal, con el proyecto A Caravana y Pompa Petrillazos. Venimos soñando construir esta plataforma de intercambio, este festival. Nos permite eso, nos permitió generar esta plataforma que tiene por objetivo seguir a lo largo del tiempo para poder seguir encontrándonos, para poder seguir intercambiando. Nosotros fue muy revelador ir compartiendo experiencias con compañeros
de distintas latitudes, por eso lo dimos en llamar así. Ahora Claudia puede contar brevemente de qué se trata el nombre. Contando el nombre, contamos un poco qué es esta experiencia. Lo que sí digo rápidamente es que se metan en la página, que está hermosa y que tiene mucha información de qué se trata este festival. Va a haber muchas charlas. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a la gran Lola Proaño Gómez, que bueno, nos va a venir a hablar un poco sobre la práctica del teatro comunitario en particular. Este festival se propone hablar sobre las prácticas artísticas participativas en distintas latitudes y cómo estas prácticas artísticas participativas nos aportan como humanidad a la posibilidad de desentramar el sentido común y restituirlo en nuevos sentidos compartidos. Un poco de eso se van a basar todas estas charlas. Cómo nosotros en nuestros encuentros desarmamos lo establecido y tratamos de crear nuevos sentidos y los transformamos en poesía. Básicamente ese es un poco lo que vamos a conversar y sobre lo que vamos a pensar en estos encuentros, en estas charlas. También va a haber funciones de espectáculos de Acaravana y de Pompas y va a haber un seminario dictado por los integrantes de Acaravana y de Pompas. Bueno, les damos las re bienvenidas, les agradecemos que estén acá compartiendo con nosotros, para nosotros es emocionante, es un placer y los dejo con Claudia y después los pasamos con Lola. Gracias. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer-vos muito de estarem aqui, agradecer também a toda esta equipa. São muitas as mãos que estão a fazer este festival, este projeto, e a todos eles o meu agradecimento em nome da Caravana e dos Pompas. Este festival, Latitude 40, tem duas línguas oficiais, que é o português e o castelhano. O meu português é um português de Portugal, por isso é bem diferente, bem menos musical que o português que muitos de vocês estão habituados, que é o do Brasil, que é muito mais aberto, mas eu espero que me possam compreender e que qualquer questão também que tenham, falamos mais devagar, traduzimos, mas a ideia também é esta: ao estabelecermos que o português e o castelhano são as duas línguas oficiais, é para que isto também possa ser mais rica, esta experiência, não é? Que possamos também partilhar aquilo que é a língua, o idioma em que nós nos expressamos. Eu estou muito feliz por este momento, de estar aqui assim, de repente parece que o charco entre a América Latina e a Europa ficou muito mais pequenino, ver-vos todos aqui em Janelas. Este festival, como dizia a Agostina, é resultado já de uma parceria, de uma amizade, acima de tudo, que começou por uma amizade, e foi precisamente em 2018, a Agostina e o Esteban estiveram em Portugal a dar um seminário sobre teatro comunitário e nós estávamos em Sintra quando a cunhada da Agostina, a Silvina, disse que estávamos precisamente na mesma latitude que Buenos Aires, que era a latitude 40. E eu sempre fiquei com aquele nome na cabeça, achei que era um nome incrível e não sabia na altura que seria um nome bom para um festival, mas eu acho que é. Eu gosto do nome e gosto daquilo que ele representa. É este espaço de encontro e de intercâmbio. Este festival pretende ser apenas um início, uma semente daquilo que nós queremos partilhar e daquilo que nós sentimos que é o poder da conversa, o poder de podermos trocar ideias e de nos podermos alimentar uns aos outros criativamente. É disso que se trata, não vou falar muito mais, é com muita honra, muito prazer que hoje temos connosco a abrir este ciclo de conversas a Lola Proaño Gomes. Lola, obrigada por teres aceito este convite. A palavra é tua. Até já. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores. No quiero decir nombres porque no me quiero olvidar de nadie, pero gracias a Caravana y a los Pompas por la invitación. Para mí realmente es una alegría estar aquí y estar allá. Como dice la canción de los Pompas, estoy aquí, pero estoy allá. Así que para mí es una alegría, me siento muy cerca de ustedes por las prácticas, por el afán que tienen en el hacer comunitario participativo. Voy a tratar de hablar bastante claro,
y voy a tratar de controlar mi usual velocidad para que aquellos que hablan más portugués que castellano me puedan seguir. Primero quiero mostrarles una transparencia para que sirva un poco como una guía de lo que nosotros de lo que voy a hablar hoy día. La segunda, por favor, Nadia. Vamos a empezar preguntándonos y tratando de respondernos qué entendemos por sentido común. Luego vamos a pasar a pensar el sentido común naturalizado impuesto por el neoliberalismo y finalmente cómo el teatro comunitario desnaturaliza el sentido común neoliberal y propone el buen sentido. Ya está. Entonces, para buscar el modo en que el destramado del sentido común y la construcción de otro sentido colectivo se realizan en la praxis del teatro comunitario, es necesario empezar por clarificar qué entendemos por sentido común, cuál es el sentido común que predomina hoy y finalmente reflexionar sobre los procedimientos con que se logra superar, desnaturalizar este sentido común. Vamos a sumar las características que a este concepto se le ha otorgado desde la sociología y desde la filosofía. Voy a tomar a Bauman y a Gramsci. Según Bauman, es un conocimiento rico pero desorganizado, asistemático y con frecuencia inarticulado e inefable del que nos valemos para el diario oficio de vivir. Cierro comillas. Esta es una descripción de sus características y de la utilidad del mismo en nuestra vida cotidiana. Incluye su carácter autoevidente, que se asienta sobre los hábitos y las rutinas de vida que no necesitan mayor explicación ni análisis. Es algo que asumimos automáticamente. Es la familiaridad de estas acciones rutinarias donde se asienta la aceptación acrítica del sentido común. Y es por ello que desfamiliarizarlas resulta fundamental si buscamos la posibilidad de otras formas de proceder en la vida. Esto, por supuesto, demanda curiosidad y coraje, pues con toda seguridad va a impactar en la comodidad de nuestro actuar vital. Desfamiliarizarlo significa poner en tela de juicio nuestra cotidianidad, con la ventaja de que la autoconciencia y la mejor comprensión abren nuevas posibilidades para una vida elegida con mayor libertad y control. Las puertas cerradas del sentido común, acríticamente aceptado, se abren, las viejas interpretaciones se cuestionan y la familiaridad de nuestra vida se desarma, pero con esto se descubren nuevas posibilidades. Gramsci, en los cuadernos que escribió mientras estaba en prisión, explica el sentido común como el conjunto de ideas y creencias que se han establecido como tales, ensamblajes convertidos en colectivos con capacidad de dirigir la sociedad. Este sentido común, que se encuentra en todas las comunidades humanas y que se toma como dado, provee un manojo acumulado de certezas que estructuran la vida. Es un guión oculto, un lugar privilegiado del poder hegemónico, pero también justamente el lugar desde donde se puede ejercer la disidencia y la subversión. Y de esto se trata. Esto es lo que vamos a ver. Gramsci llama senso comune en italiano a las opiniones y creencias sostenidas en lo común que estructuran lo que tomamos como realidad. El senso comune nos posibilita hacer sentido de lo que tomamos como realidad e insertar lo que nos ocurre en narraciones preexistentes. Es decir, nos hace otorgar sentido a nuestra realidad y además otorgarla en un flujo histórico de narraciones preexistentes. Es el contenido familiar que posibilita que naveguemos la realidad. Tendemos a explicar la realidad de acuerdo a estas senso común o sentido común de lo que ya hemos vivido en la realidad. Rosenfeld afirma que aparece al menos este sentido común en dos modalidades. En primer lugar, es la facultad básica que nos permite juzgar acerca de los sucesos diarios basados en la experiencia de cada día.
En segundo lugar, es un combo de conclusiones compartidas con apariencia de autoevidentes, verdades acerca de las cuales la gente concuerda sin discusión. Es conveniente en este punto recordar el hábitus propuesto por Bourdieu, concepto que se acerca a lo que hemos dicho acerca del sentido común, en tanto es aquel que forma estructuras y principios que organizan la vida, las prácticas y las representaciones. Pero a diferencia del hábitus, el senso común de Gramsci es inherentemente asistemático y a través del tiempo constituye un núcleo sólido, emocionalmente persuasivo y presionante contra el cual testeamos y juzgamos lo que nos pasa en el mundo. Gramsci afirma que ese senso común puede conducir a la resignación y a la paciencia. Y cito, que puede verse como una invitación a que la gente reflexione y se dé cuenta de todo lo que pasa, es básicamente racional y que debe confrontarse también racionalmente. Y nos insta a usar la razón más que la emoción, más que los afectos. Gramsci pone en esta racionalidad la constitución del núcleo sano del senso común, al que llama buen sentido, que sería así más unitario y coherente. Por mi parte, yo creo conveniente agregar a este aspecto racional subrayado por Gramsci el aspecto emocional afectivo como componente fundamental del núcleo sano, que sumando razón más afectividad conduciría a un cambio de vida, a una apertura hacia otros modos de existencia, más aún si consideramos la importancia de este aspecto afectivo en la práctica del teatro comunitario. Aparece el senso común como un nudo que ata el buen sentido que puede conducir a un cambio de estructuras y modos de vida, en el que Gramsci pone énfasis en el espíritu creativo de la gente. Por otra parte, aparece también, a diferencia del anterior, el rasgo conservador, aferrado a lo familiar y a lo cómodo. Rosenfeld nos dice que el buen sentido básico son preceptos nacientes que se sienten verdaderos, pero que están oscurecidos o inmovilizados por otras concepciones básicas impregnadas en la mente colectiva. Es por esto que una conciencia práctica y un sentido común nuevos o distintos tienen que empezar a existir en el colectivo, es decir, no es una cuestión individual, es un nuevo senso común o este buen sentido, en palabras de Gramsci, aparece en el colectivo. Estos elementos del buen sentido, entre comillas, buen sentido, son semillas que para crecer necesitan el diálogo. El teatro comunitario es el espacio adecuado para que estas semillas germinen. Lo observamos en los diálogos que generan el acuerdo, que va emergiendo en la praxis de creación, acuerdo que cruza los ensayos y produce el inicio de narrativas efectivamente revolucionarias, entre comillas. La posibilidad del desarme del sentido común se asienta en que la contingencia de la verdad afirmada y de las estructuras vigentes es evidente. Tanto las verdades, tanto las costumbres, tanto lo que el sentido común afirma son absolutamente contingentes. No es posible afirmarlas como necesarias. Esto abre la posibilidad de la aparición de sentidos alternativos y diversos. En este camino caen los estereotipos de lo que es posible o no para nosotros, y lo que consideramos normal se desarma cual caricaturas pintadas por otros. El sentido común es inherentemente desconfiable. No puede ser aquello contra lo cual contrastamos el mundo y nuestras acciones para juzgarlas. Más aún si éste emerge en un mundo estructurado por la desigualdad. El sentido común así entendido es cambiante y disparatado y es el resultado de puntos de vista heterogéneos, de mundos con distintas localizaciones sociales y económicas. La desfamiliarización del sentido común, su antifijación, revela que las relaciones de poder existentes no son las únicas posibles
y que no están afincadas sino en la contingencia del poder por el sistema neoliberal. Les invito a ver una fotografía de la puesta del Circuito Cultural Barracas, del loquero de Doña Cordelia, que desarma esta racionalidad vertical, patriarcal, capitalista y muestra la posibilidad de la locura como una racionalidad que ve más allá del sistema y que nos puede informar bastante. Gracias, Nadia. El arte y el teatro como tal es para su desarmado fundamental. Es fundamental para el desarmado, porque agudiza nuestros sentidos para explorar las condiciones de existencia impuestas por este sentido común que usualmente permanecen invisibilizadas. Fíjese, en el sentido común neoliberal del que vamos a hablar enseguida, se impone sin parecer una imposición. Simplemente actuamos dentro de esos patrones. En su praxis, lo natural e inevitable, lo inmutable, evidencian su carácter de construido, externamente impuesto y aceptado por nosotros. Es algo que nosotros aceptamos sin necesidad de fuerza o de una imposición violenta. En palabras de Bauman, él lo aplica a la sociología, yo creo que es aplicable al teatro comunitario. El hacer del teatro comunitario actúa como un antifijador que reflexiona el mundo, que flexibiliza sobre él, que flexibiliza las reglas, los patrones de comportamiento que habíamos tomado como inevitables y naturales. También posibilita la libertad, la solidaridad, la resistencia a la opresión encastrada en estructuras que determinan nuestras formas de vida. Es decir, una vez que damos el paso a un costado, cosa que no es muy fácil, de este sentido común implantado por el neoliberalismo, nosotros encontramos una apertura para nuevas formas de vida. El teatro comunitario reacciona dentro del sentido común en el que está insertado y no acepta la cómoda familiaridad de las estructuras conocidas. Pensemos que el teatro comunitario nace en el 83 con el final de la dictadura, pero siempre estuvimos dentro del sistema neoliberal y estuvimos siempre dentro del capitalismo. El teatro comunitario cuestiona todo ello, tanto a través de su organización misma, como de las producciones escénicas teatrales que sacan a la luz y exponen las estructuras implícitas que sostienen ese sentido común como una realidad incambiable. En esta forma, el teatro comunitario toma parte activa de la propuesta de un mundo diferente, con existencias diversas, rehusando aceptar las molduras impuestas desde afuera. Sus integrantes hacen elecciones políticas activas como parte de la colectividad, cuya consecuencia es la aparición de lo que Gramsci ha llamado buen sentido, del cual la creatividad del colectivo era parte importante. Y aparece una nueva cultura enraizada en una conciencia grupal con la misma solidez e imperativo que las creencias tradicionales. Crea así un frente cultural que realiza la transformación en el camino del encuentro a este nuevo sentido, a este buen sentido, y aparece una cultura diferente. En palabras de Gramsci, el teatro comunitario parece activar una guerra de posiciones. Ahora, detengámonos entonces ahora a pensar cuál es el sentido común que este rato impera, no en Argentina, no en Portugal, no en Brasil, en todo el mundo. El capitalismo ha fabricado consensos e impuesto de modo invisible ideas dominantes, escondiendo su imposición. Y esto es lo más grave, ¿no? Es una aparente racionalidad que promueve diversas formas de subjetividad aptas para su permanencia. Es una trampa para autodefender el sistema imperante. Se constituye así en la forma de dominación sociohistórica de nuestro tiempo. Tal como afirma Alemán, cito, es el primer régimen histórico que intenta por todos los medios alcanzar la primera dependencia simbólica, afectar tanto los cuerpos como la captura por la palabra del ser vivo en su dependencia estructural. Disputa el sentido y la representación con la producción biopolítica de la subjetividad que se configura en un paradigma empresarial, competitivo y gerencial de la propia existencia. Yo cuando escribía esto y pensaba
Pensaba que nosotros en nuestro encierro pandémico estamos gerenciando nuestras existencias y produciendo, creo que en mi caso, más que lo que he producido en los últimos 3 años sumados. Y es justamente este sentido común del avance, del éxito, de la producción, que sin quererlo está metido en nosotros a tal punto que obramos sin pensarlo dentro de ese paradigma. Esta subjetividad, una vez producida, no necesita opresión ni control exterior. Los propios sujetos, nosotros, estamos capturados por mandatos e imperativos que guían nuestra propia vida, nuestro modo de ser y nuestras exigencias de vida que tiene como mandato ser exitosos y ser felices. Esta subjetividad, para esto bastan las fotos de Facebook, ¿no? Generalmente son fotos de felicidad, ¿no? Y de éxito. Esta subjetividad que ha penetrado en la sociedad contemporánea se ha convertido en el sentido común y ha impuesto valores, modos de ser, metas y criterios de éxito personal y social. Preguntémonos cuál es el criterio de éxito que funciona. Aparece como un consenso. Es la naturalización del poder neoliberal y de la ideología que domina la sociedad. Esta sociedad, así conformada con la ideología neoliberal y los sujetos domesticados del neoliberalismo, no permite ninguna heterogeneidad. Es la exigencia de la absoluta homogeneidad. El poder del capital homogeneiza todo. Impide mediante la desvalorización la aparición de sujetos distintos a los proyectos uniformizantes de la biopolítica neoliberal. Una subjetividad que se concreta en las producciones del emprendedor, de la vida como empresa, de la autoayuda, de la autoestima, de la producción del hombre endeudado, aunque no sea más que para comprar drogas o armas, en busca de la producción de aquello que le dará la felicidad anunciada. Ahora, ¿cómo escapamos de esto? ¿Qué es lo inapropiable que queda afuera del alcance de esta subjetividad, en la que todos estamos inmersos? Se pregunta Alemán. Creo posible afirmar que lo inapropiable es aquello que aparece en el teatro comunitario, en el colectivo comunitario. Son singularidades que operan colectivamente, sujetos que se niegan a ser uniformizados, que se niegan a convertirse en objetos intercambiables en la relación de equivalencias del capital. Emerge entonces el acto instituyente, que en el caso del teatro comunitario se materializa en el reconocimiento de su hacer teatral comunitario dentro de la institución teatral. El teatro comunitario no estaba considerado dentro de las categorías que el Instituto Nacional de Teatro en Argentina tenía estipuladas para dar subsidios o becas o publicaciones o lo que fuere. El teatro comunitario con su hacer logró en un acto instituyente que se lo incluyera dentro de los teatros independientes. Entonces viene el reconocimiento de los sujetos intervinientes en sus procesos y sus resultados como sujetos activos políticamente capaces de su comunidad. Observo los grupos de teatro comunitario y en su hacer colectivo un saber hacer con esas heterogeneidades para construir una voluntad colectiva. Es allí donde surge lo político. En los resquicios de resistencia a la subjetividad neoliberal aparecen aquellos que originalmente delegaron el poder y ahora lo reclaman. El cuerpo colectivo heterogéneo se niega a estar disponible como mercancía. Está interpelado por la historia y sus legados simbólicos, por las demandas de sus integrantes, pertenecientes a los sectores no favorecidos, al menos por el sistema financiero. Este sujeto aparece en los pliegues de la dominación neoliberal para desbaratar, para desentrañar el sentido común instalado y ordenador de la vida, de los cuerpos y de los deseos, porque este sentido común nos atrapa en todos los aspectos. Emerge la guerra a la deshistorización que hace este sentido común neoliberal. Un ejemplo, el papel moneda en Argentina reemplazó las imágenes de los héroes nacionales por animales de la fauna. La desimbolización para contrarrestar la importancia de la historia y del mundo simbólico implantado de otra manera.
Y en el hacer del teatro comunitario se construye un proyecto transformador a partir de la condición de posibilidad vehiculizada por el colectivo que construye en la heterogeneidad de las identificaciones con pluralidad de demandas que asumen en su hacer el antagonismo constitutivo de lo social. Asumen su lugar en la fractura ontológica. No pretenden ser parte de un mundo homogéneo en el que no hay oposiciones ni discusiones. Y dan la lucha desde aquello que no ha sido cooptado por el sistema y la subjetividad neoliberal. Dan la lucha desde el derecho a la vida, el derecho al deseo y a la expresión, y a la existencia dentro de un sistema en el que la mercancía no sea el toque racionalizador de toda acción. Frente al poder del capital, homogeneizador, circular, cerrado y autoalimentado, aparecen estos grupos heterogéneos que abren la posibilidad de acción y de ejercer derechos políticos. La praxis comunitaria resiste desde un combate de posiciones que parten del reconocimiento del antagonismo que aparece de modo evidente en sus propuestas teatrales, que contradiciendo el discurso neoliberal afirman la historia, la memoria y la capacidad crítica de una subjetividad que se resiste a la anulación del deseo y del placer y del futuro. Se reconfigura lo simbólico con una lógica contraria a la de la mercancía y se conecta la producción con la verdad del deseo. Aparecen, según Alemán, y cito, nuevas prácticas de lo común, de experiencias subjetivas de invención de nuevos lazos sociales, de distintas formas de anudamiento entre el Estado y los actos instituyentes surgidos de los movimientos sociales, surcados por la heterogeneidad y en donde nunca se encuentra la respuesta definitiva sobre el verdadero alcance de la transformación. A mí, cuando alguien me habla de la eficiencia, les pregunto cómo el arte puede medir esto. La eficiencia sí es una categoría absolutamente mercantil y administrativa, ¿no? Mantener lo político como un deseo y una apuesta parece ser la clave de estos grupos. Estos colectivos escapan del sentido común impuesto ideológicamente, rechazan el desconocimiento al derecho a la diferencia por el sistema neoliberal, resisten a esa sociedad de control disimulado de los deseos, de los modos y las aspiraciones de vida. Controlan el exceso del deseo guionado por el neoliberalismo, no permitiendo involucrarse en la figura del consumidor consumido, el consumidor consumido, empresario de sí mismo, que organiza su vida como una empresa de rendimiento. El hacer del movimiento del teatro comunitario cuestiona la producción de esta subjetividad neoliberal, el arma más directa y más poderosa del capitalismo para la imposición de este sentido común favorable a su supervivencia. Los integrantes de los grupos de teatro comunitario se niegan, lo hacen bastante e idealmente también. Luego podemos hablar de este aspecto. Yo digo, los integrantes de los grupos de teatro comunitario se niegan idealmente al ingreso al circuito del capital y aprovechan aquella parte suya que no ha sido reabsorbida por el mismo o por la ideología neoliberal biopolítica de la subjetividad. Aparece una política en forma de amor, de eros, que admite las diferencias al interior de los grupos para producir una nueva subjetividad que responde al buen sentido emergente de una racionalidad afectiva resistente a la imposición estructural interesada del neoliberalismo. Para lograr el sentido común neoliberal se pone en juego aquello, para lograr desarmar el sentido común neoliberal, se pone en juego aquello que el circuito de la mercancía no logra captar, la relación con el deseo, con la palabra, con la muerte, con el duelo y los ideales más diversos, la amistad y la solidaridad. Según Alemán, que parafrasea Sartre y lo cita, la pasión es hacer algo con lo que han hecho con nosotros. Afirmación que parece oportuna para describir el hacer de la comunidad. Pasemos ahora a ver cómo esto ocurre en la praxis del teatro comunitario. ¿Cómo emerge este buen sentido? Me pregunto, ¿cómo se concreta en el caso del teatro comunitario esta doble acción de desarmar el sentido común y armar un buen sentido? ¿Cómo se desarma este sentido común? ¿Cuáles son los procedimientos de la praxis teatral comunitaria con que esto se logra?
Hay varios aspectos y procedimientos de producción que podemos apreciar en la praxis comunitaria y que tienen que ver con el rechazo a aspectos clave del sentido común implantado por la subjetividad neoliberal. Ellos van en contra de la deshistorización, la desimbologización y la concepción del trabajo, hacer del teatro dentro de un modelo empresarial. Los procesos de producción de los grupos de teatro comunitario dan origen a relaciones sociales armónicas mediante la recuperación, por ejemplo, de los espacios destruidos por imposición del sentido común neoliberal, con el argumento del progreso o la modernización. Se han roto los lazos comunicacionales y se han roto las redes sociales. Todo esto redunda en la producción y la emergencia de subjetividades cuya constitución es antagónica a aquella del sujeto conformado por el neoliberalismo y sostenida por el sentido común uniforme y propuesto como definitivo. Los grupos del teatro comunitario funcionan como vectores políticos. Ponen en escena la desigualdad, la explotación, el costo de la modernización y descubren el lado oculto del neoliberalismo globalizado. Se trata de la aparición de lo político, que subvierte la división de lo sensible e introduce la heterogeneidad. Al hacerlo, manifiesta la contingencia del orden neoliberal, estructurante del sentido común, y pone en escena la esperanza de superarlo. La política de la supervivencia, como he llamado a la poética que yo observo en el hacer de los grupos comunitarios, desnaturaliza la subjetividad del neoliberalismo y se ha sentado en un sentido común estructurado ad hoc para el mantenimiento del sistema. Esta poética tiene algunas características que voy a mencionar. Propone vínculos cercanos y directos con un contacto humano cercano, en el que se destaca la importancia del aspecto afectivo-emocional. Subraya el valor de la solidaridad por sobre la competencia y la horizontalidad por sobre la verticalidad. Funciona en espacios no reconocidos por la institución teatral y contra la llegada al fin de la historia, en la que el capitalismo sería la última etapa. Propone la utopía de otro mundo y otra vida desde el armado de una subjetividad alternativa. Esta poética presente en el hacer del proceso de producción y la teatralidad de las escenas comunitarias produce conocimiento por fuera del encierro del sentido común que pretende estructurar el mundo. Y al hacerlo niegan la exclusividad epistemológica que se autoatribuye la ideología neoliberal, o sea, afirman la posibilidad de conocer y entender el mundo y todos los sucesos, e inclusive entendernos a nosotros mismos de otra manera, por fuera de ese sentido común. Todas estas características se contraponen a aquellas que componen el sentido común naturalizado, y por ello constituyen una praxis revolucionaria, en tanto interrumpen la historia de sus pueblos y ciudades, forman y revelan posibilidad la aparición de una subjetividad que responde al buen sentido mencionado, que se aparta del sentido común neoliberal y produce las preguntas de quiénes somos, qué somos, para dar lugar a la aparición de la posibilidad de un presente y un futuro diferentes. Esta emergencia de lo que, como vimos, Gramsci llama buen sentido, aspira a producir un cambio de estructuras y de modos de vida con la ayuda creativa del espíritu comunitario. Se estructura desde preceptos nacientes como son la solidaridad, la horizontalidad y el trabajo con el placer como único retorno. Como observamos en la evolución y el crecimiento del movimiento del teatro comunitario, aún en pandemia, el sostenimiento del diálogo refuerza la resistencia y produce narrativas heterogéneas y por ello revolucionarias. El juego es uno de los recursos más fértiles para estas transformaciones sociales, espaciales, institucionales y subjetivas, que desarman el sentido común. Con el juego adulto, desestabilizador en el espacio liminal entre la vida cotidiana y la actividad teatral, y de constructor de los roles sociales y políticos asignados por el sentido naturalizado, permite hablar de lo que no se dice, produciendo una resistencia no violenta que convierte a los sujetos en actores de su propia vida, con un libreto distinto al del sentido común neoliberal, con un desempeño que transforma el dolor y la actitud vital en proyecciones hacia el futuro. Mediante el juego,
Los vecinos integrantes de los grupos rompen la naturalización respecto a sus posiciones en la sociedad y la división de lo sensible y viajan a un ámbito fuera de aquello que ha sido normalizado. Esta creatividad, este descubrimiento de posibilidades, no queda confinado en la escena teatral, sino que se derrama fuera de ella, produciendo lo que he llamado el desborde de lo político. Veamos ahora unas par de fotos en relación a la construcción de la historia y la memoria. Otro aspecto del sentido común neoliberal es la valoración de la historia y los procesos de reconstrucción, construcción de la memoria. Los vecinos se sienten herederos de la historia, la reclaman y se declaran sus protagonistas. Lo hacen principalmente mediante 3 procedimientos. El primero es la reconstrucción de hechos pasados luego de su investigación, selección e interpretación. Sigue el desarmado de la memoria del cuerpo, cuya gestualidad está modulada por el sentido común y la normativa, la siguiente, por favor, y la normativa neoliberal. Vuelvo atrás. Sigue el desarmado de la memoria del cuerpo, cuya gestualidad está modulada por el sentido común y la normativa patriarcal tradicional para desatarlo de las restricciones culturales y educativas que lo formatean. Cuando digo esto me acuerdo de los ocupas de La Plata, que en una entrevista me decían, nos estamos desenseñando, desformando. Finalmente, el tercer modo de reconstrucción de la memoria se da en los procesos de producción mediante lo que Paolo Virno ha llamado el recuerdo del presente. Ya está, Nadia. Es decir, mediante la toma de conciencia de las capacidades y potencialidades presentes desde siempre en los sujetos, pero no actualizadas, debido al sentido común naturalizado. En las entrevistas algunos me decían, yo creía que no podía cantar, yo creía que no podía hablar en público, yo creía que no podía actuar, y de golpe descubren estas potencialidades que estaban siempre allí. Este es el recuerdo del presente. Este descubrimiento de las capacidades y su puesta en acto involucra la posibilidad de modificarse y con ello de impactar en la formación del entorno social y político. Las relaciones sociales lejanas y poco solidarias e incluso disruptivas de los lazos sociales es otra característica que se desprende de la subjetividad neoliberal como estructurante del sentido común. El teatro comunitario restablece relaciones armónicas y cercanas en su praxis teatral y organizativa. Un ejemplo de esto, y veamos la foto de un espacio, es la rehabilitación de espacios destruidos por la modernización y el progreso en diferentes puntos del país. Esto sucedió especialmente con la recuperación de parques y estaciones de ferrocarril abandonados que se llenan de vida por la emergencia de relaciones sociales armónicas donde se había destruido toda sociabilidad. Incluso en algunos casos esos espacios se habían convertido en lugares donde lo único que se cultivaba es esa felicidad que corresponde al goce como pulsión de muerte impulsada por el neoliberalismo, conseguida, por ejemplo, mediante el uso de la droga, la siguiente, como había sucedido con el Parque Ameghino, recuperado por el grupo de los Pompas. Seguimos. Gracias, Nadia. Con la ocupación de estaciones de tren, plazas y parques, empiezan a surgir espacios en los que emergen patrones regulares y relaciones sociales cercanas frente a la discordia y la desaparición de la armonía social que se había instalado. Algunos vecinos de Patricios, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, me decían, yo nunca había hablado con mi vecina, no sabía quién vivía al lado. Las sociedades contemporáneas estructuradas según el sentido común neoliberal presentan una estética social fragmentada y desarmónica, caracterizada por la velocidad y los encuentros rápidos que impiden la creación y el sostenimiento de vínculos sociales. Con la praxis teatral comunitaria surge una armonía que no es falta de conflicto, es la ausencia de alienación respecto de la sociedad, una armonía que logra una reconfiguración del espacio con acciones, que se logra a pesar de la heterogeneidad mediante el diálogo y el respeto a la diferencia. Nada más lejos de la homologación de todos los sujetos que pretende lograr el sentido común instalado.
la rehabilitación de los espacios que siguen una nueva lógica y que desarman el sentido común neoliberal, propicia la aparición de nuevos sujetos políticos que establecen una nueva constitución simbólica de lo social. El espacio recuperado ya no es desconocido, borrado o ignorado. El grupo social comunitario ha logrado poner su lugar en el mapa y oponerse al descarte neoliberal de los sujetos alternativos, no sujetos a su lógica y a su sentido común. El último aspecto que quiero mencionar respecto del cambio de sentido común mediante la aparición del buen sentido es la concepción del trabajo de manera radicalmente distinta a lo que nos dicta el sentido común naturalizado. Propongo considerar el arte como fuerza de trabajo que produce un producto no duradero, no mercantilizable y sobre todo que no implica la devaluación de la vida como un valor inverso, como un valor de inverso crecimiento frente a la producción. Por ejemplo, en el trabajador de las fábricas, con el desgaste y la exigencia al cuerpo en ese trabajo mecánico y bruto, el cuerpo se va degradando. Entonces el cuerpo se degrada inversamente al progreso de la producción. Esto no ocurre en el trabajo del teatro comunitario. Sucede lo contrario. Es un trabajo que no desgasta la vida, sino que más bien la intensifica y la alarga cambiando su sentido. Este es un trabajo que no recibe remuneración monetaria, hecho por satisfacción personal y placer, que permite el crecimiento de una subjetividad alternativa y la actualización de las potencialidades de los integrantes. Ya termino. Para concluir, diremos que la biopolítica encarnada en el cuerpo colectivo de los grupos de teatro comunitario resiste al biopoder neoliberal mediante el reencuentro con la vida que emerge desde el cuerpo colectivo y la aparición mediante el reencuentro y la aparición de una sensibilidad ajena al sistema que incluye aspectos relativos a la emoción y al placer. Es posible pensar quizá que estos cuerpos encarnan lo que Negri llamó el monstruo biopolítico, encarnan ese otro que enfrenta el sistema instalado, que desarma la naturalización de un sentido común instalado desde los intereses. El monstruo se yergue contra la eugenesia social que lo excluye de la racionalidad neoliberal e ingresa como metáfora en la historia armada en el escenario teatral y en el proceso de ensayo y de diálogo como cuerpos que luchan por su libertad. Luego aparece en el cuerpo plural y colectivo del grupo comunitario que resiste la razón neoliberal, duda de la racionalidad y el progreso, las leyes, los valores y la organización del sentido común que se rechaza. El hacer del sujeto plural y colectivo de los grupos de teatro comunitario producen, aunque en espacios limitados, un cambio de paradigma y del sentido común que éste involucra, que aunque pueda verse como una movilidad superficial, es ontológicamente potente, pues modifica la existencia y la subjetividad en la que se insertan sus integrantes. Todo este hacer del teatro comunitario enfrenta, problematiza y desarma el sentido común neoliberal mediante la modificación de los cuerpos, las capacidades y los espacios de la jerarquía de valores y mediante la creencia de un destino que se quiere imponer como necesario, pero que se demuestra como contingente. El hacer comunitario demuestra la imposición subrepticia de un sistema común y su naturalización, cuya función es el mantenimiento del poder del sistema capitalista, y ejemplifica en su hacer sus resultados, la posibilidad de otro mundo que frente al sentido común naturalizado propone la emergencia del buen sentido, potente creador de una vida y un mundo alternativa. Estos cambios y esta praxis teatral no es el resultado de teorías abstractas, sino que son acontecimientos generados desde la experiencia vital de los integrantes y su contagio que generan lo que es llamado el desborde de lo político. Estos procesos autorreflexivos, transformadores, con la emergencia de una autoconciencia que rechaza el guión neoliberal y busca la completitud de la búsqueda vital en campos ajenos a la mercancía y al consumo. No es solo crítica teatral ni crítica cognitiva. La transformación proviene de la organización de los grupos que no aceptan ni los mitos ni los roles asignados por el sentido común neoliberal. Hasta aquí. Muchas gracias. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo.
No, muchísimas, pero muchísimas gracias, Lola, por tu exposición. Y un poco la propuesta ahora es los que tengan preguntas o los que hay muchos teatreros comunitarios en esta sala. A mí me resulta muy interesante que podamos conceptualizar sobre lo que vivimos. Para los que no son teatreros comunitarios también, está abierto el micrófono y se puede preguntar, se puede afirmar, se puede proponer con relación a todo lo que acaba de proponer Lola. Yo me quedo con esta frase que me encantó, que el teatro comunitario activa guerra de posiciones. Me parece alucinante, que es justamente lo que el sistema liberal no quiere, ¿no? No necesita, no puede tener una comunidad que en las bases tenga activada una guerra de posiciones porque necesita soldados de ese sistema neoliberal. Y me parece que sí, que tal cual. Nosotros, por eso no es que cuando vos hablas de la armonía, está incluido el conflicto adentro de la armonía, ¿no? Estos son espacios en donde el conflicto se dispara, en donde el conflicto se activa, al revés de lo que se piensa, ¿no? Como hay esta cosa de la comunidad armónica pensada como todos nos queremos, todos nos llevamos bárbaro, todo eso es la sociedad del control, eso es imposible, no estaríamos vivos si estaríamos todos en total armonía. Lo interesante es generar espacios en donde estos conflictos se puedan poner en juego y nos permitan ir hacia algún lado, ¿no? Cómo poder, por eso hablamos de restituir sentidos, ¿no? Poner en juego los conflictos y con eso construir. Que es a lo que todo el tiempo nos están diciendo. Hay algo del feudalismo que queda en esto, ¿no? Como el sistema neoliberal nos está garantizando que no nos peleemos entre nosotros, nos tiene protegidos detrás de las pantallas. Es un poco como el señor feudal, bien peligroso. Y nosotros estamos ahí tratando de proponer, de decir, no estemos detrás de las pantallas solamente, no estemos, o utilicemos las pantallas para también ponernos en crisis, en juego, y hagamos algo con eso, ¿no? Y hagamos algo juntos. Sepamos que no es peligroso juntarnos a discutir, porque cuando nos juntamos a discutir y a repensar y a desandar esto que está tan impuesto, algo nuevo podemos parir, ¿no? Solamente ahí, en el encuentro con los otros, algo nuevo podemos parir. Por eso nos parece que está buenísimo, así como para dirigir necesitamos directores, como para hacer música necesitamos músicos, para poder pensar sobre nuestras prácticas necesitamos gente que esté formada en el pensamiento y yo en lo personal te agradezco el recorrido que hiciste y cómo pudiste utilizar categorías que nos permiten nombrar lo que estamos haciendo. Nada, eso es lo que tenía yo para, perdonen que tomé el micrófono, pero bueno, nada, está abierto, si quieren hacer preguntas, y si le quieren preguntar a Lola, o si quieren afirmar, o se abre un ratito el micrófono. ¿Puedo decir algo, Agustina? Respecto de la sociedad armónica, ¿no? Yo me refería a la propuesta de John Dewey de relaciones sociales armónicas, que no significa falta de conflicto, como tú dijiste, sino que es una sociedad que tenga relaciones que no estén alienadas de la sociedad. Las personas, los sujetos, no están alienados de la sociedad, pero el conflicto está presente. Eu queria também, eu gostava também só de partilhar convosco, desde o meu ponto de vista assim muito pessoal, que foi uma viagem à Argentina em 2008 que abalou aquilo que era o meu sentido comum do teatro, por exemplo. E eu fui à Argentina fazer uma formação e foi quando de repente contactei com a Agustina, portanto já em 2008, há 13 anos atrás, e vários companheiros vossos de teatro comunitário. E para mim, vivenciar tudo isto que a Lola falou e que na altura eu não conseguia nomear, mas perceber a quantidade de grupos, a dinâmica que havia, foi algo que abalou completamente o meu sentido comum daquilo que era o teatro, ou daquilo que poderia ser um outro tipo de teatro. Dizer-vos que esse abalo foi tão forte que eu cheguei a Lisboa
e na altura tinha aberto há 2 anos um mestrado sobre teatro comunitário. Teatro e comunidade, desculpem, não era teatro comunitário, mas era teatro e comunidade. E eu fiz esse mestrado completamente no rescaldo da minha viagem à Argentina e do contacto com a Agostina e com os Pompas, e passado uns anos, pronto, depois de ter terminado, fiquei a dar aulas nesse mestrado de teatro e comunidade, e a Lola, para mim, é sempre uma referência, a Lola, a Agostina. E também foi por causa da pandemia, nós não dissemos isto, não é? Mas no fundo, queria dizer-vos só que nem todos os contágios são negativos, e neste caso aquilo que nós queremos propiciar é um contágio, queremos contagiar-nos uns aos outros através das palavras, não é? Através destas ideias, através destas noções de todos desta comunicação que pode existir entre nós, e que foi também a pandemia que nos permitiu sonhar este festival em moldes diferentes. Seguramente há um lado meu que preferiria estar na Argentina, em Buenos Aires, ou a Agostina vir novamente a Portugal. Dizer-vos que este é assim quase o nosso 4º encontro profissional, que começou com a minha ida à Argentina, depois eu voltei a Buenos Aires para fazer um intercâmbio, que na altura estava a escrever o meu livro sobre o coro grego e o teatro comunitário, o teatro grego antigo, e depois a Agostina e o Esteban vieram a Lisboa fazer um laboratório de práticas performativas na comunidade, e agora este nosso festival. Então dizer que isto tem sido uma sucessão de encontros e que nós acreditamos profundamente que o teatro que pode ser este espaço afetivo, pelo menos é isto que nós queremos tentar resgatar, e também este espaço de desformatação, de quais são as nossas ferramentas para lutar contra esta alienação que tudo nos propõe, com este modelo de felicidade. E às tantas é tudo diferente. Portanto, o modelo argentino e mesmo o teatro comunitário argentino é uma coisa muito específica, que não pode também ser completamente exportado nem realizado noutras partes. E então é dizer-vos só que pela minha parte isto também me ressoou, tudo isto que tu falaste, Lola, na minha experiência pessoal e naquilo que tem sido esta desformatação deste sentido comum. Gracias, Claudia. ¿Alguien tiene ganas de decir algo, de preguntar algo? Ahí Vero había dicho algo. ¿Querés decirlo, Vero? En el chat lo habías puesto. ¿Querés que lo lea yo? ¿Te da vergüenza? No, es un pequeño comentario porque justo hablaban del conflicto. Yo me dedico más a la educación en artes y comunicación, y es un problema para la construcción de proyectos colectivos y de un hacer colectivo, esta posición subjetiva que le escapa al conflicto, ¿no? Donde el conflicto es algo de lo que hay que salir rápido, que está mal, y esta subjetividad como sonriente, pero sonriente como empastillada, no sé, como insensible, ¿no? Como que todos tenemos que ser personas así muy suaves y no levantar la voz y no ser enfáticas. Me parece que es algo muy de esta época. Seguramente no solo, pero que se pone de manifiesto muy fuerte en estos tiempos. Sí, Verónica, y eso que dices es algo que ha sido muy notorio desde siempre respecto de los cuerpos no binarios, que concretamente yo como mujer, digamos, he sentido que si de alguna forma soy enfática o me enojo por algo, enseguida te ven como si fueras una loca. Y hoy esa mirada se traslada a todos los grupos que resisten de una u otra manera. Por eso puse yo la fotito del loquero de Doña Cordelia, ¿no? Que muestra la locura como en realidad la única cordura, salida totalmente del sistema.
A mí otra cosa que, Ah, perdonen, que sí, tomen la palabra. Yo soy insoportable, me pongo nerviosa cuando hay mucho silencio, por eso había anotado cosas, pero digan. La Clau, ¿ibas a decir algo vos o no, no, otro? no, decí vos. No, me encantó también la frase, que me parece que en esta frase, digo, para todo es para pensar en relación a nuestras prácticas artísticas. Vos hablabas de guión neoliberal, ¿no? Ujú. De una narrativa neoliberal. Entonces me parece que ahí está la propuesta política de estos espacios, ¿no? Cómo desarmar esa ficción, entender que es una ficción también, ¿no? Cuál es el límite entre la realidad y la ficción y cómo practicar escribir otro guión, ¿no? Cómo nosotros podemos proponer otro guión. Y ahí está nuestro poder político. Por eso decimos que estas prácticas son prácticas profundamente políticas. Claro. Y me parece que eso es sumamente interesante. Me parece que es interesante poder categorizar, ponerle palabras a las cosas, porque nos permite ampliar lo que hacemos, entender de mejor forma lo que hacemos. Claro, Agustina, pero ese guión además tiene una característica que lo hace terrible, ¿no? Que es un guión cuya funcionalidad es sostener el statu quo y el poder. O sea, Exactamente. una ficción con una funcionalidad absolutamente pragmática y política en función de apoyo al statu quo establecido, aunque sea una redundancia, el statu quo establecido, ¿no? Claro, pero justamente, ¿no? Como todos los guiones están escritos por alguien. Claro. También en el modo de producción de los guiones hay una propuesta distinta desde la práctica artística comunitaria, ¿no? Cómo se producen, quiénes son los autores de esas historias, que es un poco lo que nosotros proponemos con el teatro comunitario, y a su vez, ¿qué queremos con ese guión? ¿No? ¿Cómo desarmar, poder entender que hay un guión que nos está pesando en la cabeza y cómo poder armar otro, ¿no? Que tenemos el poder de armar otro guión posible, Claro, y que no eso es una empieza, pavada. claro, y eso empieza en el proceso mismo de armado, ¿no? No es cuestión de llega a la escena y se arma. Eso empieza en el proceso, empieza en la organización grupal. Y luego eso se revierte o se concreta en la escena propuesta. Pero la escena es el punto de llegada de todo un proceso que es donde se da realmente el cambio, la resistencia o el desarmado, ¿no? Un grupo de teatro comunitario con un director que escriba todo y que pase al grupo todo escrito no es lo mismo. Claro. Mas uma das frases, Lola, que tu disseste que me ressoou muito foi esta ideia da política em forma de amor. E quase esta ideia do amor e do prazer como contraponto a esta funcionalidade, a esta não utilidade. Isso, a mim, pessoalmente, fez-me lembrar que na Grécia Antiga, o estar em palco, o entrar em cena, o interpretar, também era ligado com o que os gregos chamavam entusiasmos. E entusiasmos não era nem mais nem menos do que ter Deus dentro de nós. E ter Deus dentro de nós, este prazer de jogarmos, este prazer de, por nada, por nenhuma funcionalidade, só pelo absurdo de jogarmos a ser outros. Não é sequer se jogarmos a ser outros, é jogar, brincar a ser Deus. Qué E, lindo. eu penso que esta ideia do prazer, mais do que também tudo o resto, não é? As utopias, mas para mim, se nós conseguíssemos reencontrar esta ideia deste prazer, este prazer lúdico, este jogo, não é? Este entusiasmo, já é algo imenso também. E anotei esta frase, guardo esta frase assim no coração, esta ideia da Sí, política em y forma de... eso explica, Claudia, por qué los integrantes, los vecinos que empiezan a conformar los grupos, cuando les preguntas, me pasó varias veces en las entrevistas, preguntarles, ¿qué pasaría si dejaras el teatro comunitario? Y te contestan, o te contestan, no, yo esto jamás lo voy a dejar, o te contestan, me moriría. O sea, es tal la vida y la energía y la apertura a otro nivel de existencia que una vez que lo conociste es muy difícil dejarlo. Y eso viene por ahí, por donde tú señalas, ¿no?
por ese entusiasmo que te hace sentir Dios adentro tuyo. Sí. Es muy apasionante el fenómeno de teatro comunitario. Sí, Mirta, adelante. Sí, mira, yo bueno, escuché todo. Yo soy una muy curiosa con el tema del sentido común. Yo creo que si desarrolláramos el sentido común desde la educación, muchas cosas hubiesen cambiado. Yo me pregunto, ¿cómo podemos hacer para introducir el ejercicio del sentido común a través del teatro comunitario, ¿no? De alguna manera, en una forma, ¿cómo te puedo decir? Como un metamensaje, ¿no? Que deje a la gente pensando en lo que es el sentido común, porque hay mucha confusión con respecto a eso. Me da la sensación, ¿no? Yo te digo que es una preocupación que tengo hace siempre. mucho tiempo. Claro, porque el sentido común que posiblemente tú ves en los estudiantes es el sentido común naturalizado del neoliberalismo. Y claro, justamente lo que se trata y de lo que hemos estado hablando es de desarmar eso para que empiece a aparecer otro sentido común colectivo o el buen sentido, en palabras de Gramsci. Y no sé qué dicen las hacedoras, que yo creo que en esto tienen más de ellas las palabras que yo, pero yo creo que en el hacer del teatro comunitario, en la praxis del teatro comunitario, en la organización grupal, en las reuniones, en los ensayos, inclusive he visto yo las experiencias de los grupos durante la pandemia que no han dejado de hacer a pesar de todos los inconvenientes, surge otro sentido de la vida, otro sentido del hacer, otro sentido de solidaridad, y eso conforma un sentido distinto, conforma un buen sentido. Claro, queda dentro de los grupos o se esparce. Yo creo que se esparce, pero para que toda la sociedad se contagie, se necesita algo mucho más grande, ¿no? No sé qué dicen las hacedoras de teatro comunitario. Claudia o Agustina o Esteban también, que está por ahí. Camila, que está también por ahí. Sí, Hay un sí, montón sí. de... Sí, a ver qué hablen ellas, que hablen, a ver qué dicen. Si este nuevo sentido común que uno experimenta, porque aunque no lo digas, lo estás experimentando, ¿no? Que hay otro mundo, que hay otra estructura, que hay otra manera de mirar, que hay otra manera de vivir. Si eso se expande afuera, para afuera, yo creo que se expande. No sé cuánto, no sé a dónde llegan las olas, pero algo se expande. Creo que el gran desafío es generar ámbitos para practicar eso, para practicar esa otra posibilidad de sentido común, ¿no? Esa otra construcción de un sentido acordado entre nosotros. Me parece que se expande en la medida en que más gente se junte a desarmar eso que está establecido y a proponer otra manera, en la medida en que lo practiquemos, porque no es solamente que lo entendamos, Claro. centralmente hay que practicarlo, ¿no? A nosotros en la pandemia nos pasó que pudimos practicar eso, pudimos practicar que, digamos, lo que estaba instalado era que el nosotros no existía, porque estábamos en el encierro, aislados, y sin embargo nosotros pudimos practicar el encuentro, y en un punto eso es una pelea, una pulseada que le pudimos ganar al sentido común imperante. Y me parece que esta práctica que hemos hecho nosotros la han realizado también un montón de organizaciones, los comedores, ¿no? Como hay un montón de espacios y de organizaciones sociales que han trabajado consciente o inconscientemente por otra construcción de humanidad. Y poniendo en jaque lo que se baja, lo que se establece como lo que debe ser y lo que está bien, digamos, ¿no? Claro, yo creo que el ejemplo, ¿no? El ejemplo es fundamental, el ver que esto funciona, ¿no? Ahora, no quiero sonar horrible, pero esto a nivel general es muy difícil porque el poder que no se ve como poder, sino como una solución a la vida, o así quieren hacérnoslo ver, es demasiado grande y demasiado fuerte. Y cuando hace falta, muestra la fuerza, ¿no? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. A mí
me sucede algo con respecto a esto que estás diciendo y lo que planteó Vero y lo que planteó Mirta, y es que el poder logra desarmar en las instituciones la subjetividad. Entonces ahí viene la pregunta de uno de ¿por qué yo no puedo hacer esto en una escuela? ¿No? ¿Por qué yo no puedo hacer esto en una universidad? ¿Por qué yo no puedo? Y ahí es donde a mí me resulta mucho más interesante el teatro comunitario, pero no como opositor a eso, sino como el espacio donde puedo realizar eso. A mí siempre tengo la sensación, lo digo porque nosotros, muchos de los que estamos acá, trabajamos o estudiamos en una institución, no necesariamente tenemos que ser docentes, y lo que vemos es que ese sentido común, individualmente, como inconscientemente, se sabe que no existe. Entonces, ahí es donde la gente deja de construir, porque sabe que el poder le está diciendo cuál es el sentido común, sea en una escuela, sea en una universidad, sea en un conservatorio. Y ahí es donde se desarma, porque es donde el poder vuelve a controlar, ¿no? Esto que estás planteando vos. Y cuando uno va al teatro comunitario y siente que sale del ámbito de la esfera, de la institución, en donde el poder no me contiene, no me está manejando esa situación, es donde vuelvo a construir un nuevo sentido común. Y eso a mí me resulta interesante. Pero por tener la experiencia de ver eso cuando trabajo en las instituciones grandes, ¿no? Las instituciones que están manejadas por el poder. Pero bueno, eso era algo que quería referir porque siempre a mí me resulta interesante. Es tan difícil llevar esto al ámbito institucional preestablecido que a veces uno siente mucha bronca, porque no lo puede trabajar en ese espacio, por lo más que quiera. Muchas veces sucede que mucha de esa gente descubre el teatro comunitario, porque por ahí uno le da la entrada o ofrece esta situación, ¿no? Como le pasa a Agus, como me pasa a mí, como le pasa a otros, que por ahí viene gente de las instituciones al grupo y a otros grupos de teatro comunitario. Y para mí es muy importante eso también, porque creo que tampoco hay que institucionalizar el teatro comunitario, porque ahí dejaríamos que el poder también maneje nuestras subjetividades y nuestras irracionalidades de lo artístico. Porque en este mundo crear una institución ya sabemos lo que es, ¿no? Si se pudieran hacer instituciones distintas, pero ya sabemos lo que es. Y las instituciones rígidamente te obligan a entrar en parámetros cuadriculados por ellos y por el sistema, y no hay salida. A mí siempre me asombra cuando me acuerdo de los formularios que el CONICET te obliga a llenar con las solicitudes de becas. Es impresionante, son como formularios diagramados por una compañía financiera o por una sociedad de mercado. Yo me acuerdo cuando Clarisa Fernández, que todos ustedes conocen, que ha escrito y ha trabajado sobre teatro comunitario, quiso presentar su beca y presentó, tuvo que hacer volantines y darse vueltas para poder entrar en esos cuadritos que no calzaban para nada con lo que ella iba a hacer con el teatro comunitario. Entonces son cuando tú quieres romper con eso, te dejan afuera. Que es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Ya? Así es. Maya había hecho una afirmación muy hermosa, estaría bueno escucharla, Maya, no sé si querrá, pero estaba buena la reflexión de Maya, que además es muy joven. Si no, la podemos leer, pero sí. ¿Querés que la lea, May? Bueno, léela. Léela vos, dale. No, yo puse que el teatro nos desautomatiza del sentido común, porque estamos de alguna manera automatizados, ¿no? Como que normalizamos ciertas cosas, como hacer todo individualmente, y bueno, y el teatro comunitario rompe esa idea. No sé. Y bueno, y puse
para la persona que está adentro, ¿no? La desautomatiza, y también para el que está siendo interpelado por lo que hacemos. Y, nos abre otro mundo de posibilidades y nos despierta de lo naturalizado que tenemos ese sentido común. Sí, tal cual. Esto también es interesante de la práctica del teatro comunitario, porque otra de las cosas que desnaturaliza es también las relaciones intergeneracionales, ¿no? Claro. Maya y Mirta forman parte de la misma organización y tienen edades muy distintas y están en tiempos de la vida distintas, y ambas pueden pensar sobre esto, ¿no? Y practicarlo juntas. Entonces eso también subvierte cosas que el poder implanta, ¿no? Ese encuentro en la diversidad de edades. Maya viene a los compas desde que es una adolescente y sigue siendo una adolescente porque tiene 19 años, 20, no mucho más. Y nada, me parece que está bueno eso, como encontrarnos también en la diversidad de edades, a pensar, a crear, y que cada edad tiene saberes distintos, no mejores o peores, tiene saberes diferentes. Porque también el sistema categoriza por sabes mucho, sabes poco, en relación a qué, ¿no? Este es el saber bueno y este es el saber malo. Porque nada, por ejemplo, una de las cosas que puso en juego la pandemia es, no sé, yo estoy acá sentada con un montón de gente que tiene 15 años menos que yo, y que si no estuvieran ellos haciendo todo esto de la computadora no hubiésemos hecho nada de todo esto del Zoom. O sea, porque me hubiese quedado trabada, y sin embargo si no estaría Nadia y estaría Juan haciendo todo lo que están haciendo acá en el teatro, nada. Entonces no es que hay un saber mejor que otro, hay saberes diversos y que se suman y que se potencian. Por eso es mejor tenernos a todos encerraditos en casa y que no nos juntemos a soñar mundo, porque nos vamos a volver peligrosos. Un poco la idea de esto es eso, ¿no? Que entusiasmar a que hay que salir a agitar y a juntar gente para invitarla a soñar mundo, básicamente, un nuevo mundo, digamos, ¿no? Y otra cosa que el teatro comunitario descompone o desarma es la idea de la necesidad de la especialización, ¿no? Es la ruptura de la necesidad de los cajoncitos etarios, de los cajoncitos raciales, de clase económica, de instrucción y además de preparación específica para ciertas ocupaciones, ¿no? O sea, es una apertura en todo sentido. Y en ese sentido es absolutamente desestructurador de lo que está instalado como que así es, ¿no? Así que sí, es maravilloso. El teatro comunitario, a mí no me pregunten porque soy súper fanática. María quería decir algo, ¿no? Me parece, María de Raíces. A Maria está a falar-nos de Berlim, e a Maria é uma companheira portuguesa que, quando foi viver para Berlim, formou um grupo de teatro comunitário. Depois já vos podemos contar, mas foi através do grupo da Maria que, que desde a pandemia nós começámos também uma colaboração, eu com a Augustina, com o Tibi, e depois no final da conversa queremos partilhar convosco uma pequena coisa que resultou dessa colaboração. Maria, força. Boa noite, bom cá, boa noite. O que eu escrevi é de facto, sinto que o teatro comunitário é como um ato de resistência, sobretudo em toda esta fase que vivemos agora com a pandemia. As Raízes é um grupo de teatro comunitário muito, muito recente. E por sorte ou por azar, foi fundado 4 meses antes da pandemia começar. E tem resistido, de facto, fazendo um trabalho virtual. Depois, tivemos esta sorte fantástica de poder colaborar com a Cláudia, com a Augustina e com o Tibi, que nos inspirou muito e nos ajudou a resistir ainda mais. E agora passamos para uma nova fase de tentar voltar aos ensaios presenciais, e é tudo muito complicado, porque as restrições provocadas pela pandemia
por exemplo, neste momento impedem grupos que não sejam grupos de teatro profissional a ensaiar nos espaços. Então há sempre muitas barreiras que é preciso ultrapassar. E nós somos um grupo de teatro comunitário lusófono na Alemanha, ou seja, num país que não é o nosso, é um país para onde nós viemos viver, e isso, por exemplo, impede-nos de concorrer a uma série de becas, de subsídios, não é? Porque fazemos um tipo de teatro diferente, que já por si não encaixa no grupo de teatro profissional, depois falamos em português, que não é a língua oficial deste país, portanto mas o que é extraordinário é que acho que nenhum de nós estamos juntos desde novembro de 2019, tendo qualquer tipo de arrependimento por ter começado esta loucura, que de facto é uma loucura. Há momentos na nossa viagem, está aqui o Carlos e a Paula, em que as dificuldades são tantas que a vontade de desistir surge também. Por exemplo, nós quisemos registar como associação e estivemos 9 meses para conseguir vencer todas as instituições, para nos conseguirmos registar como associação, e ainda não acabámos. Então é incrível, mas ao mesmo tempo, como não estamos sozinhos e estamos neste coletivo, é uma sensação de grande empoderamento, o facto de ser um coletivo a lutar por esse sentido comum que nós fomos conquistando com o nosso trabalho desde o início. Há pouco falava-se desse sentido comum. Não consigo nem imaginar fazer teatro comunitário sem o sentido comum, porque ele está enraizado, não é? O sentido comum enraiza-se no teatro comunitário, então é isso. Obrigada a todos e a todas. Provavelmente estes tópicos tão densos, tão profundos, que as perguntas às vezes surgem depois, às vezes a mim surgem às vezes durante a noite, nos sonhos, nos pensamentos, e queríamos só dizer que este canal, de alguma forma, vai continuar aberto mesmo depois de terminar este Zoom. Nós temos um e-mail, eu pedi à Clara ou à Nádia se podiam também pôr aqui este e-mail. Queremos muito continuar a ouvir as vossas partilhas, as vossas sugestões e também o que é que vocês imaginam que pode ser esta Latitude 40. A nossa próxima conversa, a nossa próxima charla vai ser com a mexicana Shada Hilarios, que nos vai trazer a sua perspectiva do sentido comum, ou de desvendar, decifrar o que é este sentido comum desde uma outra área também quase artística e estética. Ela vai nos convidar a entrar dentro do teatro de objetos, e vai-nos também falar um bocadinho de como é que esse trabalho com os objetos, que ela chama, o coletivo da Shadai chama-se El Solar, a agência de detetives de objetos, em que junta memórias, histórias, objetos, e ela tem-se dedicado ao que ela chama teatro de objetos documentais. Depois teremos o Alfredo Iriarte, fantástico mestre da máscara, de coro, do coletivo, e que também nos vai trazer a sua perspectiva. Teremos também a Daniela Carvajal, que nos vai falar mais da experiência dela a nível dos museus e de como os museus se devem abrir à comunidade e integrar estes conhecimentos para os museus serem cada vez mais participativos, e vai-nos falar da experiência que tem desenvolvido ao longo de muitos anos no seu projeto. Temos o Hugo Cruz, de Portugal, que vai-nos também falar sobre o festival que organiza de arte e comunidade, e sobretudo da sua recente investigação sobre participação, sobre esta ideia de como é que é a participação cidadã nos projetos artísticos. E vamos terminar com Amir Haddad, que é um encenador brasileiro, que tem uma experiência já muito grande. O Amir fez 80 anos há 2 semanas,
ou um mês, e que nos vai falar também de toda a sua experiência nos coletivos que tem criado, sobretudo o coletivo Está na Rua, que junta uma grande quantidade de pessoas que se propõem também a ocupar o espaço público. Queríamos também contar-vos de que em outubro vai iniciar o Seminário Internacional, que vai ser ministrado por mim e pela Agostina, e que no fundo também pretende continuar a ser esta partilha. Desde que, eu penso que isto também, August, foi quando colaborámos também as duas no Raízes, que se tornou evidente para nós de como esta partilha é mútua e é tão importante nós podermos criar encontros. Pela minha parte, que pude potenciar também estes encontros, parece-me que foi uma experiência muito rica para todas as partes. E, August, queres acrescentar alguma coisa? No, agradecerles muchísimo y agradecerle a Lola y nada, que sepan que también está Julieta, que va a estar escribiendo también sobre estas charlas. La idea que este material empiece a tomar carácter público y que podamos reflexionar sobre nuestras prácticas. Y nada, que como siempre saben, las puertas están abiertas de nuestros espacios para acompañar, para estimular, para intercambiar. La idea es que cada vez, como decía alguien en el chat, no sé bien quién era, que todos los barrios, que en todos lados haya gente, no solamente haciendo teatro comunitario, pero generando prácticas artísticas que propicien la participación comunitaria. Para eso estamos, para sumar, para construir. Y está buenísimo esto que decía Clau, de lo que nos pasó con este encuentro con Berlín, del cual también participó nuestro gran director de Música TV, que hizo posible que lo que van a escuchar ahora se realizara. Los compañeros de Berlín escribieron junto a TV y grabaron Berlín-Buenos Aires, Buenos Aires-Berlín, y salió esta bossa hermosa, y todo desde las casas, desde el encierro. Digamos que no nos paró nadie. Vamos por más, como el primer tema, que dice, ¿van a quedar las charlas en la web? Pregunta Lola. Ahí estamos viéndolo, calculamos que sí, ahí estamos viendo a ver cómo armamos eso. Bueno, nada, eso. ¿Alguien quiere decir algo de los compañeros que están acá? ¿Alguien quiere comentar algo? Van a estar las producciones, Diego. van a estar las producciones de los Pompa y de Diego, Caravana. pienso que Diego. Sí, Diego. ¿qué tal? ¿Cómo están? Director del Grupo de Teatro Comunitario de Corrientes, para los que no conocen, bueno, es en el norte del país, de Argentina. Qué lindo que haya diversidad, qué lindo que hayan conflictos, porque a partir de ahí construimos. Y celebro por eso. Si eso no existiese, estaríamos adoctrinados, y nosotros estamos entre todos empujando para el otro lado, para el lado donde todos podamos empujar. Simplemente eso quería decir. Tú escuchado bien todo lo... Bueno, cada uno tiene su experiencia desde los grupos, ¿no? Y siempre del hacer colectivo, del hacer con el otro, de potenciar el nosotros, y que el barrio no sea un lugar para ir a dormir, sino para un lugar para ir a compartir, donde el barrio pueda latir, porque las historias están ahí y nos están esperando, y nosotros desempolvamos esas historias para poder compartirlas con otros vecinos y emocionarnos y compartirlas de la ficción, pero compartirlas al fin. Simplemente eso. Otra cosa. Decían por ahí que tal vez no hubieron muchas preguntas, porque Lola, como nos lo contó, nos aclaró todo desde la perspectiva que tiene, de la imagen, digamos, de lo que ella nos fue contando, pero lo que sí es, nunca dejemos de preguntarnos todo lo que hacemos. Preguntémonos y repreguntémonos para ir por más, siempre por más. Eso. Está buenísimo lo que estás diciendo, Diego, porque si no se vuelve un dogma, y ahí es un peligro. Está buenísimo esto que estás diciendo, que por eso es tan importante pensar también la práctica, ¿no? Poder tener espacios para pensarnos. Está buenísimo. Muchísimas gracias por estar, Diego, por acompañar, por sumarte. Bueno,
No sé qué más. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿O nos Yo quería disponemos? Dale. decir una cosita. Primero, bueno, es agradecer más que nada por esto que se puede compartir. Me pasó que me pareció muy interesante. Yo estaba muy peleado con el sentido común y no había pensado que había un sentido común bueno. En líneas generales, todas las frases o comentarios o opiniones que terminan con es el sentido común, terminan siendo desesperanzadoras. Entonces me parece hermoso poder empezar a decir, claro, cómo hay que volver a apropiarse de eso, y qué herramienta mejor que el teatro comunitario como para hacerlo, que es construcción de sentido común pura y dura. Así que nada, agradecer un montón este espacio que organizaram. Obrigada. Obrigada, Sabina. Então, dependendo da vossa latitude, boa tarde, boa noite, acho que não há bom dia ainda aqui, não sei, alguém no Japão, ou acho que não temos. De facto, esta primeira edição pretende precisamente fechar um pouco sobre uma realidade ibero-americana. Portanto, neste primeiro festival, e por isso a ideia também de termos estes dois idiomas, o português e o castelhano. Algumas conversas serão em castelhano, outras em português, conforme, mas também pensamos que este é um espaço nos ouvirmos em diferentes idiomas, com as diferentes perspectivas, e isso também nos parece muito rico. Queríamos fechar com o resultado também daquilo que foi esta nossa parceria com o Raízes, que é esta bossa Berlim. Queríamos nos despedir musicalmente com esta bossa fantástica, com esta melodia linda que o Tibi compôs. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada a ti, Lola. Foi um prazer muito grande ouvir-te e podermos partilhar estas ideias, estes sentidos comuns e não comuns, mas em construção, sobretudo. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Una última cosa, yo quiero agradecer a los compañeros, a Nadia, a Juan, a Clara y a todos los Pompa y a Claudia, y es una emoción hermosa estar acá. Así que gracias por todo. A ti también, querida. Lo que yo leo es que una